saludamos formalmente, aquí estamos para acompañarlos hasta las 2:30 de la tarde, en una jornada donde la información internacional sigue dominando la escena, porque lejos de apaciguarse los ánimos, encontrar alguna suerte de canalización institucional, hay protestas crecientes. Por un lado, lo que está ocurriendo en Chile, que ha salido en alguna medida de la escena pública o de la profusión de imágenes o de la abundante cantidad de datos que podría darse, por ejemplo, que la mayoría de los periódicos nacionales han ignorado en cuanto a la huelga general que se daba en el país trasandino y que sigue movilizando centenas de miles, millones de personas en las calles, de distintos estratos sociales, estudiantes, trabajadores, profesionales, amas de casa, muchos jóvenes en la calle, y el gobierno del presidente Piñera, que en algún punto ha concedido, para decirlo de algún modo, que la constitución con la que se viene rigiendo Chile, inexplicablemente después de 30 años o más, que es la que en su momento dejó plantada el dictador Augusto Pinochet, va a ser reformada, va a ser modificada. Eso no ha sido suficiente como para desalentar o desbaratar lo que sigue siendo una creciente protesta social que no tiene hasta el momento ningún límite en términos de continuidad o de plan que se haya trazado en objetivos que se hayan predeterminados y que en toda medida está siendo contestada en muchos casos con la represión por parte de los carabineros y de las fuerzas de seguridad chilena, que son francamente impiadosas. Eso no amedrentó la protesta, eso no apaciguó los ánimos, incluso se han exacerbado algunos, como que han ido por segunda vez a la sede diplomática de la Argentina, y ustedes ven las imágenes allí de lo que ocurre en las calles, y ha sido atacada la residencia del gobernador. Afortunadamente el gobernador José Octavio Bordón, que debutó en el cargo de diplomático con el gobierno de Mauricio Macri, que es el que ha ido precisamente a Chile, ha podido salir de la embajada, está en otro lugar a resguardo, lo mismo que todo el personal de la delegación argentina, ¿no? Ahí están las pintadas, ahí está el momento de la perspectiva de desalojo a quienes estaban manifestando allí, pero efectivamente ingresaron y causaron daños en la propiedad argentina en Santiago de Chile. ¿Qué va a pasar en Chile? Bueno, en Chile va a haber seguramente una convocatoria a elecciones en donde se vean también los convencionales constituyentes y se trace lo que va a ser el texto de una nueva Carta Magna que va a tener que necesariamente contemplar algunas situaciones que a partir del régimen de Pinochet habían quedado establecidas y que tienen relación con cuestiones vinculadas a la propiedad, a los capitales, a la posesión, que evidentemente después de 30 años de democracia en Chile no se han equilibrado y han propiciado no el aumento del subterráneo en 30 pesos, sino como dijo Marcos Enríquez Ominami, candidato a presidente en 3 oportunidades y derrotado, pero que en ningún momento agitó ninguna perspectiva de interrupción del orden institucional y que Piñera sigue siendo el presidente y que ningún partido político ni formal ni informalmente ha pretendido que eso sea de otro modo, sino que efectivamente las instituciones de la República continúen funcionando tal como debe ser, con convocatoria a elecciones, con nuevos representantes y con un cambio estructural que se dé dentro del Estado de Derecho. En Bolivia ocurre algo antitético. En Bolivia hemos visto cómo una mujer que estaba quinta en la línea de sucesión aparece autoproclamándose presidenta de la República. Primero, presidenta de la legislatura. Y a partir de esa determinación de la presidencia de la legislatura, ella se autotitula presidenta de la República. Y ahí están las imágenes, con una Biblia que no podía sostener entre sus manos prácticamente, franqueada por algunos hombres que no tienen ningún nivel de representatividad parlamentaria, que dicho sea de paso, hay una, ¿cómo decirlo?, una presencia escasa, raquítica desde el punto de vista institucional y político, porque no se alcanzó el quórum, porque no sesionó el Parlamento, porque no fueron aceptadas las renuncias como corresponde dentro de una sesión y porque, como decíamos antes, hay una situación
de tirantez y de extrema preocupación, ya que los legisladores mayoritariamente conformado el bloque del Movimiento al Socialismo, que responden al presidente Evo Morales, no asistieron a esa reunión. Bueno, esta mujer, que como ustedes verán, si se acerca al plano, tiene muchos rasgos muy parecidos a la mayoría de los bolivianos, más allá de los efectos del agua oxigenada o la decoloración, borró de su cuenta de Twitter y de sus redes sociales una decena de frases y conceptos difamatorios, agresivos, racistas, segregacionistas contra los indios, contra el presidente Evo Morales y contra el pueblo, por supuesto, de Bolivia, que en su mayoría responde a ese perfil que habíamos trazado. Evo Morales, en tanto, está en México, ha vuelto a hablar, ha hecho una conferencia de prensa en la que denuncia la matanza que se está perpetrando precisamente en Bolivia y que a estas horas tiene como datos oficiales 8 víctimas fatales, 8 muertos, que son, por supuesto, vinculados a los grupos campesinos, que están marchando ahora hacia el Palacio de Gobierno, donde además hay un fuerte operativo de militares y policías y donde no se sabe cuál puede ser el desenlace. Esas son las imágenes desde La Paz. Vemos la gente que está marchando, vemos cuál es la característica de la movilización, absolutamente pacífica, de gente que está caminando rumbo a una plaza donde generalmente se llevan adelante las protestas, los pedidos, los reclamos. Esto es lo que pasa, esto es lo que se está dando hoy por hoy en La Paz, donde, insistimos, hay una actitud de quiebre absoluto dentro de la sociedad y donde la mayoría del pueblo, que uno lo puede notar así nomás, ¿no?, a simple vista, está respaldando lo que debió ser la continuidad institucional y democrática, con nuevas elecciones, con una perspectiva diferente, sin un golpe de Estado. Y eso del golpe de Estado es lo que inicialmente define y marca efectivamente un plano de clivaje. Hoy en el Parlamento, en 2 horas más o menos, va a haber una sesión en la que los diputados van a pedir la palabra, probablemente sea extensa, porque más allá de que hablen los presidentes de bloque, tengo para mí que hay legisladores que van a querer ellos dejar bien en claro y a salvo su perspectiva democrática, sin perjuicio de la pertenencia a una fuerza política o a otra, especialmente gente que está en Cambiemos o en Juntos por el Cambio, y no únicamente los que proceden de la Unión Cívica Radical, que ya se han manifestado muchos dirigentes y de relevancia, entre ellos el presidente de bloque, Federico Storani, Juan Manuel Casela, Ricardo Alfonsín, decíamos Mario Negri, el propio Martín Lustó, sino también representantes de Cambiemos, que han conseguido, algunos de ellos, un comunicado que navega a 2 aguas de una tibieza propia de un sector político donde su líder o su dirigente fundamental, en el momento en el que el país está atravesando una crisis complejísima, mire cómo será que el Banco Central tuvo que salir a comprar dólares, porque el dólar se venía abajo en su cotización, ¿no? Hasta hace poco salía a vender a lo pavote, propiciando la fuga de divisas y generando ese clima de zozobra y esas expectativas de que el dólar va a estar a 80 o va a estar a 100. Yo lo he escuchado, amigos míos, lo han dicho conversando en reuniones informales, con esa lógica de que el cambio de gobierno suponía el desbarajuste total y absoluto. Alberto Fernández ha mostrado mesura, ha mostrado templanza, ha mostrado amplitud y a la vez la firmeza necesaria de un presidente que sabe dónde está parado y, como bien dijo él, a qué intereses debe responder. Objetó las declaraciones de Donald Trump, que lo había llamado no hacía mucho tiempo para felicitarlo y para decirle que lo quería conocer, pero eso no impidió que Alberto Fernández ponga las cosas en su lugar cuando dijo que era realmente lamentable que los Estados Unidos volviera a reivindicar episodios de interrupción del orden constitucional como los que pasaba en otras décadas. También explicó cómo fue el trabajo que se hizo en la comunidad internacional para garantizar la vida de Evo Morales y la posibilidad del exilio, y ahora, participando incluso de un encuentro de las economías sociales, volvió a marcar su posición en torno a la necesidad de construir un Estado de Derecho fuerte y sólido, un gobierno de todos, que respete y respalde los intereses de las mayorías. Macri se va, ¿no? Y se va del país, incluso en una gira
insistimos en un momento en el que uno suponía que el presidente podía llegar a despedirse en distintos lugares de la Argentina, pero no, prefiere esto, ¿no? Una suerte de tour internacional. Uno de los lugares que va a ir es España. ¿Y en España con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con esto, que hasta hace 10 días, 5 días, 3 días, era impensable. El abrazo, el acuerdo y la conformación de gobierno entre Pedro Sánchez, dirigente principal del Partido Socialista Obrero Español, y Pablo Iglesias, que es el referente de Podemos, este sector que está a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, y que cuando vieron los resultados de las elecciones, en donde primero salió el PSOE, segundo salió el Partido Popular, tercero Vox, que es la versión de la ultraderecha en España, y cuarto Podemos, dijeron, si el PSOE y Podemos juntos, como es la primera fuerza, como indica la Constitución, formar gobierno, ¿qué vamos a perder tiempo? Y dejar que se especule, se vaya avanzando en teorías conspirativas que intenten declarar o instalar un gobierno de derechas en España. Y así fue que rápidamente, en menos de 24 horas, se ha constituido un gobierno de coalición. Sánchez intentó tener mayoría propia para tener un gobierno con aliados. En este caso es un gobierno de coalición donde la presencia de Podemos va a forzar algunas posiciones, incluso más progresistas, que las que intentaba o exponía el propio presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que va a gobernar España por otros años más. Este es otro dato significativo, esta es otra señal de un contexto internacional que va perfilando distintos bloques significativos a su vez y que va a tener, por ejemplo, otro capítulo pronto cuando se dirima en Uruguay el balotaje entre el gobernante Frente Amplio, que lidera hoy como presidente Tabaré Vázquez, pero que tuvo como presidente anteriormente a Pepe Mujica y que tiene una fórmula ahora con una renovación generacional, versus el candidato del centro derecha, que es nada menos que el hijo de Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? ¿Cómo son las cosas? Wilson, que fue aquel perseguido por la dictadura uruguaya, que volvió en un barco con el que pudimos regresar en su momento a Montevideo, ya por el año 1985, y que apenas bajó, los propios tiranos que lo habían obligado al exilio lo encarcelaron. Inmediatamente, muy poco después, fue liberado, lo mismo que Raúl Sendic, el dirigente de Tupamaros, del Penal de Libertad, aquellas jornadas de 1985, y hoy su hijo es candidato a vicepresidente en el Frente Amplio de la República Oriental del Uruguay. Un panorama internacional realmente preocupante y a la vez apasionante, en donde, como decíamos antes, se van definiendo perfiles, alineamientos y posicionamientos, ¿no? Sobre todo en cuestiones liminares, en donde no hay posibilidad de navegar a dos aguas, donde no hay matices. O es golpe de Estado o no es golpe de Estado. O hay Estado de Derecho o hay una interrupción del Estado de Derecho. Nosotros sabemos muy bien en dónde estamos ubicados. Creemos que el presidente de la República, Mauricio Macri, también está ubicado, pero exactamente en el otro lado. Y el presidente que será el próximo, Alberto Fernández, también ha tomado cartas en el asunto, ha determinado sin ningún tipo de ambajes cuál es la posición de la Argentina, y ese es el tiempo que se viene. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, nos metemos en la realidad provincial, nos venimos a Santa Fe, la transición larguísima, eterna, diría yo, interminable, ¿no? Hace 6 meses prácticamente que hay un gobernador electo y todavía no hay ni acuerdos, ni datos concretos, ni cifras, hay cruces de acusaciones. Vamos a hablar con Ricardo Olivera, diputado provincial electo, también presidente del PJ, un hombre de gran experiencia y que es respetado, más allá de quienes comparten o no sus posiciones, por sus propios compañeros desde ya, pero también por los dirigentes del partido que todavía gobierna la provincia de Santa Fe. La pausa y venimos con ese tema. Bueno, muy bien, estamos ya como para hacer la comunicación. Les explico a los televidentes algo que uno como televidente, cuando está mirando alguna comunicación o conversación que se hace a través del Skype, que es la conexión 4G por teléfono con una computadora, hay un segundo o 2 de retraso, llama delay técnicamente, ¿verdad? Entonces, cuando yo termine la pregunta,
Ustedes lo van a ver a Ricardo Olivera, que ha tenido la gentileza de atendernos a través de este sistema en vez del teléfono, porque es televisión, y lo veo allí con una elegante camisa rosa. ¿Cómo le va, Ricardo? No me conteste todavía el saludo, porque es esto del delay lo que estoy explicando. Me va a estar mirando. Yo voy a terminar de hablar, Ricardo va a estar terminando de escuchar lo mío, que ustedes ya lo escucharon, y recién ahí va a empezar la respuesta. Usted dirá, ¿para qué cuenta todo esto? Porque a veces es incómodo, ¿no? 2 o 3 segundos, uno no sabe qué hacer, no saben si lo están escuchando, se mete y habla antes, se interrumpe el entrevistado. Entonces lo primero que hago yo es con el saludo a Ricardo Olivera, presidente del PJ, además diputado provincial electo y uno de los hombres de la transición de Omar Perotti, es mandar la primer pregunta, que está relacionada con que la transición sigue, no sigue, es nada más que un hecho protocolar y formal, o hay intercambio de informaciones y es productiva o es infructuosa. Ahí vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Mira, creo que hay dos instancias. Una primera instancia que tiene que ver con lo que eran los acuerdos del gobernador Lichi con Omar Perotti, la idea de trabajar fundamentalmente en lo que es la ley madre de cualquier gobernador, que es el presupuesto, y esto no se cumplió porque el gobernador Lichi decide adelantar los tiempos y enviar el presupuesto confeccionado por su equipo, y esto creo que resintió esa relación y ese acuerdo, y creo que es lógico, una cuestión de sentido común, ¿no? Cualquier presupuesto lo tiene que hacer el que va a gobernar. Es impensado que Macri haga el presupuesto para Alberto Fernández. Entonces me parece que más allá de las formalidades, esta idea de que hubo notas y demás, me parece que el sentido común dice que este presupuesto lo tiene que hacer Omar Perotti. Es muy difícil entender que las partidas para las políticas de salud, de educación, de seguridad, los define el gobierno que se va. Y creo que esto fue la primera dificultad, más alguna otra información que no se acercó y que fue parcial, que tenía que ver con licitaciones, con algunos pedidos que significaban no tomar decisiones o generen alguna dificultad para los que vienen. Como contrapartida, los equipos de Omar están trabajando y en el caso de educación y otras áreas tenemos una relación con los ministros, intercambiamos información, se está avanzando, más allá de que hoy no está el gabinete, pero los equipos de Omar están funcionando y están definiendo diagnóstico y estrategia futura para llevar adelante a partir del 2020. Bien, cuando se habla de enviar el presupuesto, si bien es lógico que haya una línea directriz por parte del gobierno que llega y lo va a tener que ejecutar a lo largo de todo el año y los futuros presupuestos, uno presume, y habiendo hablado incluso con el gobernador electo, que hay algunos rubros o ítems donde no se va a afectar sustancialmente el monto. Pero sí, en cambio, me decía alguno de sus colaboradores cercanos que detectaron, por ejemplo, un incremento de partidas para la legislatura de más de 1.000 millones de pesos para la Cámara de Senadores y otro tanto para la Cámara de Diputados, en donde además en diputados, que va a presidir seguramente Miguel Lifschit, el manejo es discrecional de la presidencia, no como en el Senado, donde hay una comisión de gestión, donde va a estar un compañero de ustedes, que es Armando Traferri, que casualmente ha entrado últimamente en algún punto de contradicción, al tal extremo de haber dejado la mesa de la transición. Digo, ¿esto es nada más que una observación, una visión conspirativa o es una preocupación real? A ver, Pablo, a nosotros no nos consta, nosotros no estamos participando de la elaboración del presupuesto. Sinceramente, lo digo a título personal y de otros integrantes del equipo, no conocemos lo que se está definiendo en el marco del presupuesto provincial. Por eso no puedo opinar, porque no sé si es así. He escuchado rumores. También es cierto que los presupuestos medianamente se aplican a algún correctivo que tiene que ver con la posible inflación. Pero ¿cuál es otra de las dificultades? Vos fijate que para elaborar un presupuesto provincial, nosotros tenemos que tener en claro qué va a ser la nación. Hay indicadores nacionales, desde el nivel de crecimiento del producto, de la posible inflación, el cálculo estimado del valor del dólar, es que el presupuesto provincial lo tiene que tener en cuenta. Entonces me parece
que esto no es correcto y creo que va a generar muchas dificultades. Además, con otros datos, es muy probable que Omar Perotti haga alguna modificación, no tan importante, pero alguna modificación en la ley de ministerio. Entonces, plantear un presupuesto para una estructura ministerial que está funcionando y después modificar esa estructura implica que ese presupuesto prácticamente tiene poca vida. Por eso me parece que esa es la discusión y esto es lo que forma parte del acuerdo no cumplido, ¿no? Bien, por supuesto han trascendido algunos nombres, incluso el periódico El Litoral, porque corresponde citar la fuente, ha hecho una infografía con colores amarillos y verdes, los que son seguros y los que son probables o en duda. Yo hablé informalmente con el gobernador electo Omar Perotti, que me dijo que él va a dar los nombres sin llevarse de las versiones y que cada uno publique o diga lo que quiera. Yo tengo para mí que algunos de los hombres que están allí efectivamente van a integrar el gabinete y algunos otros, hombres o mujeres, no van a estar. Pero independientemente de eso, y apelando a la trayectoria, a la experiencia, no voy a pedir ningún nombre, Olivera, tranquilo, porque sé que eso es resorte del gobernador, ¿no? Pero hay algunos nombres que se están exponiendo y que uno dice, el peronismo en algún punto recicla funcionarios de la gestión de Reutemann, de la gestión de Obey, y pregunta, ¿también habrá algún recambio o algún importante acceso generacional? Esto lo han conversado, digo, como presidente del PJ, no como alguien que le tiene que decir al gobernador o sugerir, pero presumo que Perotti es de los que consulta, ¿no? Dentro del partido y fuera también. Sí, sin ninguna duda. Hay una idea que algunos ministerios y algunas segundas líneas la responsabilidad sea de jóvenes, de mujeres. Esto seguro que va a ser así, porque lo hemos charlado con Omar. Me parece que de pronto este gabinete posible que está apareciendo tiene una historia y una experiencia que va a permitir formar a los cuadros que van a estar en segunda y tercera línea y que seguramente van a acompañar a cada uno de ellos. Pero ninguna duda, que no quepa ninguna duda de que esto va a ser así. Bien. Lo último, Ricardo, sí. ¿Hay contactos, a pesar de esto, porque se dijeron que era mal perdedor Lipsi, que era mentiroso, Lipsi dijo que él estaba dispuesto a hablar y que vinieran a conversar? ¿Hay contactos? ¿Está roto completamente el diálogo? ¿O hay contactos primero en un plano oficial, luego por una cuestión de trabajo? Ustedes se cruzan en la legislatura, hay hombres con los que se frecuentan en diferentes lugares y se encuentran, y no es que se miran para otro lado o cuando entra uno el otro se levanta y se va, ¿no? ¿En qué punto está esto? Porque todavía falta un mes prácticamente para el cambio de gobierno. Hay contactos, hay formales e informales, inclusive lo que yo te comentaba recién. Doy el ejemplo personal, yo estoy involucrado en el área de educación, estoy trabajando, ya llevo 3 reuniones en el ministerio, buscando información, conociendo el estado de situación. También conozco a compañeros que están haciendo lo mismo en el tema salud, en algunas cuestiones de obra pública. Los contactos existen. Y bueno, creo que esto se va a ir mejorando a medida que se acerca el mando. Yo coincido con vos que 6 meses es mucho, es una larga historia y a veces los derrotados, los triunfadores, bueno, generan expectativas contradictorias y esto a veces dificulta el diálogo, pero bueno, yo soy un hombre de diálogo y apuesto a que esto lo podamos ir mejorando. Bien, me decía la ministra de Educación, Claudia Balaguer, que efectivamente habían conversado y que ella se hacía la composición del lugar. Dice, él no me lo dijo, que Olivera va a ser el ministro de Educación. Esto me da la sensación que no va a ser así. Digo, porque en algún momento también lo he preguntado y lo vuelvo a hacer públicamente y me refiero a ese solo ministerio. Lo demás, en su momento lo hablará o lo dirá Perotti o se lo preguntaremos a él. Pero la idea es que los diputados sigan siendo diputados, los electos. Sí, esa es la idea. Ocurre que, bueno, yo soy docente hace 40 años, he dado clases en diferentes niveles, ahora en la universidad, y por eso, no digo que tengo conocimiento, pero bueno, por ahí entiendo algo y por eso... Pero hay todo un equipo de educación que forman 50 personas, entre hombres, mujeres, jóvenes de Omar, que están trabajando y están acercando ideas, diagnósticos, y bueno, yo por ahí soy el interlocutor con la ministra y con su equipo. Bien. Ricardo, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos y por además facilitar la posibilidad de hacerlo a través del Skype. Nosotros somos de otra generación, pero esto es lo que hay que hacer en televisión, ¿no?
no radio televisada, como me dicen acá los más jóvenes con los que compartimos el staff. Sabés lo que me cuesta hacer esto, ya tengo pánico escénico, estoy con una situación de estrés, pero bueno, lo hemos superado, creo que salió bien. Creo que sí. Muchísimas gracias y la próxima tal vez pueda ser acá en estudio, va a ser un gusto recibirlos. Te agradezco mucho, un gran abrazo y un saludo a la audiencia. Ahí está, Ricardo Olivera, no fue tan bravo lo del delay y todo eso, ¿no? Y pudimos hablar con un hombre de cercanía absoluta a Omar Perotti, con una trayectoria y una trascendencia en la política santafesina que tiene muchos años, ¿no? Es más, con Perotti se conocen de aquellos años en que ambos eran senadores en la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de hace 15 años, ¿no? Nada más y nada menos, o un poco más también. Esto de los diputados está relacionado con que entre los nombres que circulaba estaba el de la diputada Silvina Frana para una eventual cartera de obras públicas. Si queda en su banca, naturalmente no será ministra. Si se corriera de su banca a un ministerio, a nosotros nos gustaría contarles que sería Matilde Bruera quien ingresaría a ese lugar, y la verdad que es también ella una mujer muy valiosa, con posicionamientos muy claros y definidos, que sería también un gran aporte, ¿no? De tal manera que habrá que esperar. La transición continúa con estos bemoles, con estas dificultades, con estos cruces, pero evidentemente detrás del objetivo de conocer con certeza la información de la situación económica, más que nada de la provincia de Santa Fe, porque a esta hora, y sin sembrar preocupación, ni mucho menos alarma, pero sí alertar. La diferencia entre la alarma y la alerta es que cuando uno está alerta, y cuando le mete miedo a la alerta, alarma. La idea no es alarmar, pero sí poner las cosas en su lugar. Hay que pagar el mes de noviembre, después habrá que pagar cuando asuman los nuevos el aguinaldo, y luego también para los que recién llegan, tanto a nivel provincial, también municipal, por supuesto, ayer lo hablábamos con Nicolás Gianelloni, y a nivel nacional el sueldo del mes de abril, antes el aguinaldo. Nosotros hasta aquí llegamos en la jornada de hoy. Mañana vamos a volver, por supuesto, a partir de las 2 de la tarde con otra emisión de Los Días Contados. Hasta entonces, ha sido un gusto como siempre.